Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Exploraremos la crisis económica y política de Cuba. Desafíos y perspectivas. La compleja situación de Cuba, que enfrenta una crisis económica y política persistente desde el embargo comercial de los Estados Unidos hasta la caída de la Unión Soviética y la pandemia de COVID-19. Cuba ha enfrentado una serie de desafíos que han impactado profundamente en su economía y su sistema político. En este video analizaremos los factores clave que han contribuido a esta crisis, así como la respuesta del gobierno cubano de Díaz-Canel a las perspectivas para el futuro. Bueno, únete a nosotros mientras examinamos de cerca la situación actual en Cuba y reflexionamos sobre los posibles caminos hacia adelante en medio de estos desafíos. Bueno, Cuba ha experimentado una crisis económica y política persistente en las últimas décadas, agravada por una combinación de factores internos y externos. Desde la Revolución Cubana de 1959, el país ha estado bajo un sistema socialista de gobierno, liderado inicialmente por Fidel Castro, luego por su hermano Raúl Castro, y más recientemente por Díaz-Canel. Durante este tiempo, Cuba ha enfrentado numerosos desafíos económicos y políticos, incluyendo el embargo comercial impuesto por Estados Unidos, la caída de la Unión Soviética y la crisis económica global. El embargo comercial de los Estados Unidos ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de Cuba, impuesto en 1960. En el embargo se ha restringido severamente el comercio y las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que ha dificultado la capacidad de Cuba para acceder a bienes y servicios clave, así como para atraer inversiones extranjeras. Aunque ha habido algunos intentos de normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en las últimas décadas, el embargo aún persiste, en gran medida ejerciendo una presión significativa sobre la economía cubana. Además de la crisis económica, Cuba también ha enfrentado críticas internacionales por su historial de derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión. Las protestas contra el gobierno, aunque históricamente raras debido a la represión estatal, han aumentado en los últimos años, alimentadas por la frustración por la situación económica y las demandas de reformas políticas. En respuesta a la creciente agitación social, el gobierno cubano ha prometido implementar una serie de reformas políticas y económicas, incluyendo la descentralización del poder y la expansión de la iniciativa privada. Sin embargo, hasta ahora estas reformas han sido limitadas y no han logrado abordar de manera efectiva los problemas fundamentales que enfrenta Cuba. Podemos decir que la crisis actual que vive Cuba se ha vuelto una crisis multisistémica. 30 años después, esto se ha convertido en una crisis multisistémica. Es una crisis política, social, sanitaria y económica. Y todos esos factores de forma conjunta han generado esta tormenta que ahora mismo todos podemos ver en esta explosión social que está ocurriendo en diferentes lugares del país. También debemos señalar que el problema de fondo es el modelo económico que no funciona. La evidencia histórica es abrumadora en términos de que esos modelos de economía centralmente planificada, sobre todo de ese estilo soviético, no dieron resultado en ningún de los países en los cuales se adoptó. Mira, en la misma China y Vietnam, a pesar de todavía tener partidos comunistas en el poder, ya hace más de 3 décadas aceptaron que ese modelo no era funcional y lo abandonaron. Ahora en Cuba, aunque se requieren cambios estructurales que no son de corto plazo, la isla ha pasado 3 décadas haciendo reformas parciales e incompletas. El gobierno sigue apostando por la economía centralizada. En las manifestaciones en diferentes ciudades de Cuba se muestra el cansancio del pueblo cubano a este modelo económico que los está llevando a morir de hambre. Pero Díaz-Canel sigue con la venda en los ojos, sigue sin entender por qué el modelo castrista no funciona y por qué otros países abandonaron este modelo cubano. A estas movilizaciones del pueblo cubano habrá que añadir un dato curioso: el Internet.
En 2018, cuando llegó la telefonía móvil, la gente empezó a ver la realidad del mundo. Empieza a darse cuenta que el desarrollo económico de la isla estaba muy lejos de otros países. Y en las movilizaciones se empieza a ver un efecto cascada, porque las movilizaciones son difundidas y convocadas por redes sociales. En resumen, la crisis económica y política actual de Cuba es el resultado de una combinación de muchos factores, incluyendo el embargo comercial de Estados Unidos, la caída de la Unión Soviética, la pandemia del COVID-19 y las restricciones políticas internas. A pesar de los esfuerzos del gobierno cubano por implementar reformas, la situación sigue siendo difícil. La población continúa enfrentando desafíos significativos en términos de acceso a alimentos, medicamentos, empleo y libertades políticas básicas. Creo que el gobierno cubano tiene que entender el modelo político, económico, social actual no da más, no aguanta más, no funciona, no se puede sostener. Tiene que reconocer que algo está mal. Creo que tiene que nomás cambiar el modelo político económico por otro tipo de modelo. Caso contrario, esto se viene abajo. Nada más, amigos, nos vemos en otro video. Gracias.